Buen día a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 35, dice la gloriosa palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a hacer un comentario con respecto al diálogo que ha tenido aquí el señor Alarcón con la joven Andrea, sobre el tema de la Eucaristía y la hostia, si es simbólica o es literal. Y aquí vamos a ver la falsedad del catolicismo, la falsedad del señor Alarcón, que es un sofista, por supuesto, que enreda la situación, quiere enredar la conversación, pero no ha podido aquí con la hermana Andrea, con respecto al si es simbólico o es literal. Es una locura pensar que es literal, porque si no, ellos dicen es literal, pero no somos caníbales. Es literal, pero no somos vampiros. ¿Cómo se entiende eso? Por eso la hostia no existe, existe solamente en la imaginación del católico. Por eso es un dios. La hostia es un dios. ¿Por qué? ¿Qué significa la idolatría? Darle los atributos incomunicables de Dios a algo, a un ídolo, o sea, a un dios ajeno. En este caso la hostia, a la hostia se le da el atributo incomunicable de Dios de perdonar pecados. Esa es la idolatría. Si usted cree que comer un pedazo de pan, o en este caso la hostia, le perdona los pecados, usted está convirtiendo a esa galletita redonda romana en un dios. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de perdonar pecados. Nadie tiene la capacidad de perdonar pecados. Ni un hombre, ni un ángel, ni un demonio. Nadie puede perdonar pecados. Nadie. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y si usted le atribuye a la hostia el poder de perdonar pecado, eso es la idolatría. Es así de simple, así de sencillo. Simplemente no existe. La hostia católica no existe. Simplemente el pan y el vino es un recordatorio de la obra redentora de Cristo. Él dijo que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él vuelva. Si Él dice que Él va a volver, significa que no está ni en el pan ni en el vino. Es algo, lo que es la transustanciación es algo absolutamente falso. Es algo que no existe, solamente existe en la imaginación del católico. Vamos a escuchar un poco lo que dice el señor Alarcón en su diálogo aquí con Andrea, con la joven. Y vamos a ver qué ridícula que es la doctrina del sacerdocio católico, la transustanciación y la hostia que perdona pecados. Ellos estarían transformando un pedazo de pan en Cristo. O sea, la palabra del Señor dice que el Señor en 1.14 de Juan dice que Cristo se hizo carne, no se hizo harina. En ningún momento dice que Cristo se hizo harina. Allí en 22:19 de Lucas dice que partió el pan, lo bendijo y comieron simplemente. Lo que pasó allí en la Pascua, en Lucas 22 o Mateo 26, dice que ellos simplemente comieron el cordero de la Pascua, pan y vino, simplemente. Aun cuando Jesús le dio a Judas, dice que le dio pan, no le dio un pedazo de mano, un pedazo de dedo, no le dio un brazo a Judas para que coma, le dio pan. Dice que mojó el pan y al que yo le dé, ese va a ser el que me entrega. Entonces, es falso lo que dice el catolicismo romano y hay muchísimos argumentos en contra de esta falsa doctrina de creer que el pan es el cuerpo literal de Cristo. Sabemos que el señor Alarcón es una persona mañosa, mentirosa, sofista, que hace el ridículo porque a la luz de la palabra, cada presentación que hace en sus programas es la ridiculez andando, la ridiculez hablando, las absurdidades a pleno. El hombre no sabe que hace el ridículo, pero es su idolatría que lo ciega, que lo hace una persona sumamente sofista, digamos, en el sentido de que enreda y quiere él destruir el cristianismo a través de su ateísmo y de sus argumentos de ateo, porque todo lo que él dice son argumentos ateos. Él trajo al catolicismo los argumentos ateos para combatir al cristianismo, por eso él hace sus programas en base a argumentos de ateos. Entonces él cuestiona la escritura. Si cuestiona la escritura significa que no es cristiano.
La persona que cuestiona la sagrada palabra de Dios no es cristiano. Entonces vamos a escuchar un poco lo que conversan aquí, lo que dialogan, pero el señor Alarcón se lo ve muy nervioso, se lo ve muy mal, se lo ve acorralado, lo cual cuando él se siente acorralado cambia de tema, porque es muy hábil en ese punto, que cuando está mal y no puede y está totalmente refutado, cambia de tema y dice no me entienden, etc. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice. Pero después Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Bien, esto según vos, esto es una corrección. Fantástico. Claro, la carne que Jesús ahí está corrigiendo, diciendo, la carne para nada aprovecha. O sea, no estoy hablando en un sentido literal, les está diciendo, no van a comer mi carne de manera literal. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué? Claro, o sea, la carne para nada aprovecha significa que no van a comer exactamente, que no van a comer su carne, porque si la salvación estuviera dependiendo de comer la carne de Cristo en ese momento, ¿por qué no se lo comieron? Porque si dependía de pasar la eternidad en el fuego eterno, quemándose él, los que estaban ahí, toda su familia, es algo absolutamente absurdo creer que Jesús está hablando de forma literal. Por eso dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué quiere decir el Señor? El que cree en mí. Como dice en Ezequiel, vamos a Ezequiel. Vamos a ver lo que quiere decir la palabra comer. La palabra comer es creer. Pasó con Adán y Eva. También dice que Eva comió del fruto prohibido. Significa creer, que creyó a las palabras de la serpiente, la cual la engañó y le dijo no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios, o sea, serás otro Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa comer? Significa creer. Entonces Dios le dice a Ezequiel, al profeta, le dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Cuando habla de comer el rollo, está hablando de comer un mensaje. Bien lo explica aquí la hermana Andrea, que comer es creer al mensaje, eso es todo. Por eso el Señor Jesús, y se escandalizaban los judíos, o sea, no se escandalizaban porque él estaba hablando de la hostia, se escandalizaban porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios y tenían que creer en él para ser salvos. Por eso se ofendieron los judíos, porque ellos no creían que Cristo era el Mesías, porque ellos lo veían que era el hijo, dice, no es este el hijo de María y de José, decía, no es este. Entonces no creían que era, por eso se escandalizaban y por eso se fueron, porque no creían, no es porque le estaba hablando de la hostia, como dice el Señor Alarcón. Entonces, lo que dice aquí la palabra es que, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Eso significa, esto es toda una figura. Cuando Jesús dice que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, significa es algo, son figuras, una figura de creer en él. Cuando usted come, por ejemplo, un pedazo de pan, ese pedazo de pan pasa a ser uno con usted y lo come, quiere decir que lo crees. Cuando se dice te comiste el cuento, te comiste un cuento, o sea, alguien le habló algo, una mentira, y la persona lo creyó. Por eso habla de comer, te comiste un cuento. Y en este caso es lo mismo, te comes la verdad. Dice, el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, haciendo alusión de que él era el Mesías, que él era el Cristo, aquel que no tenía pecado y que iba a morir por toda la humanidad, dando su carne, o sea, una carne perfecta, una carne sin pecado, una sangre, la sangre de Dios, como dice en 20:28. De hecho, que Cristo ganó a su pueblo, a su iglesia, con su propia sangre. Eso es comer y beber la sangre de Cristo. No significa algo de comer harina y beber vino. Porque si usted ve las misas, tampoco serían salvos si fuera ese el caso. Porque no le dan el vino. En cuántos videos se puede ver que no le da el vino, el cura no le da el vino, se los muestra pero se lo rechaza. O directamente le dan la hostia solamente. Entonces se inventan que en la hostia está el vino también. Es una cosa espantosa creer eso, que los engañan como y van al matadero directamente los católicos.
ni siquiera el vino, por lo menos. Si tuviera un poco de sentido, por lo menos tomarían el vino. Es decir, bueno, es como comprar un auto y le dan la mitad del auto nomás. Es una estafa. Por supuesto que el catolicismo es una estafa. Entonces, tenemos acá, en Ezequiel 3:10 también dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré y oye con tus oídos. Acá podríamos decir que comer es oír las palabras de Dios y creerlas. Eso es todo. Eso es comer la carne de Cristo. ¿Por qué? Porque la carne de Cristo, por eso dice allí en 1 Corintios que el que comía el pan sin discernir el cuerpo de Cristo estaba bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no se discernía, no se distinguía que la carne de Cristo era sin pecado. Entonces, por ahí venía el juicio, por tomar ligeramente el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo era un cuerpo incorruptible, que no tenía corrupción, que no tenía pecado. Entonces, había que participar del pan y del vino con la solemnidad, con el debido respeto hacia el cuerpo de Cristo y hacia su preciosa sangre, que no era otra que la sangre misma de Dios. O sea, el pan y el vino, por eso dice, no tenemos comunión, dice, con el pan y con el vino no tenemos comunión. Significa que por medio de esos símbolos tenemos comunión, o sea, recordamos la sangre y el cuerpo de Cristo por medio de símbolos, pero no significa que los símbolos sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como dijimos de la fotografía, o sea, una familia se puede reunir alrededor o mirar la foto de un pariente lejano que dentro de un tiempo va a volver para recordarlo simplemente, pero no es el pariente, simplemente es un recuerdo. Es como el pariente, como dijimos anteriormente, el pariente le dice, miren mi foto y no se olviden de mí porque voy a volver. Está la foto. El pan es como una foto, es como un recuerdo. Nada más. El día que nosotros comimos y bebimos de la sangre es el día que nosotros creímos. Ese día comimos y tuvimos vida eterna. Cuando usted come se hace uno con Cristo. Al hacerse uno con Cristo, dice que Cristo murió y resucitó, entonces usted también muere y resucita juntamente con Cristo, como hablábamos lo del arca y Noé. Noé se metió dentro del arca, vino el juicio, y el arca soportó el juicio, y que una vez que pasó el juicio, Noé salió del arca. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando dice que somos bautizados en Cristo. Cuando nosotros creemos, somos metidos dentro del cuerpo de Cristo, somos uno. Por eso habla de comer, o sea, nos hacemos uno con Cristo. O sea, el arca y Noé se hacen uno. Digamos, cuando Noé entra al arca, el arca y Noé se hacen una sola. Nosotros cuando creemos estamos dentro del cuerpo de Cristo y tenemos salvación. Por eso dice en 1:3 de Efesios que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos salvados. Estamos con Cristo, estamos dentro de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso nos da la seguridad de salvación. Por eso la salvación es por medio de la fe, no por medio de comer harina o tomar vino. Esos son medios que para tener comunión, o sea, un recuerdo con la sangre y con el cuerpo de Cristo. Son símbolos, meros símbolos. Como hablamos otra vez de la fotografía. La fotografía es un medio para que usted recuerde a ese pariente que está lejos. Para nosotros, el pan y el vino es un recuerdo para recordar que Cristo está a la diestra del Padre y que va a volver. Eso es todo, pero no está la presencia, simplemente es pan y es vino. Aparte no hay ninguna consagración, como dice el señor Alarcón, que lo vamos a hablar.
ahora. Entonces dicen en 2.8 dice, de Ezequiel dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, le estaba diciendo a Ezequiel que crea y transmita el mensaje que era para la casa de Israel. Cuando habla de comer, habla de creer. O sea, come el mensaje, cree el mensaje y luego habla al pueblo. En 3.17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces la palabra comer está relacionado con oír. Podemos decir que comemos con nuestros porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No habla de cosas literales de comer. Literalmente el cuerpo de Cristo, como dijimos, si tienen que comer el cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo agarraron a mordiscones a Cristo? Si Cristo murió en la cruz, fue al Hades, resucitó, y en ningún momento los apóstoles se comieron a Cristo literalmente. Es una locura pensar eso. Por eso eso es la idolatría. Creer que el pan y el vino es literal, el cuerpo y la sangre de Cristo, es idolatría, se llama eso. ¿Por qué? Porque Cristo seguía intacto, digamos, nadie lo mordió, ninguno de los discípulos se atrevió a morderlo. ¿Por qué si los discípulos estaban salvos después de la obra redentora de Cristo, donde Cristo pagó el precio? Por eso dice el Señor que esta es la copa del pacto, esta que representa mi sangre, que por ustedes va a ser derramada, le dijo a los apóstoles allí en la Pascua, en la cena. Quería decir que estaban salvos ellos, o sea que cuando se derrame la sangre se pagaba el precio por los pecados de los apóstoles y eran salvos. O sea, ¿qué quería decir? Que era algo simbólico, simplemente era creer que él era el Mesías, nada más. No es la locura que dice el señor Alarcón. La ataca a la hermana diciendo que ella es mentirosa. Sabemos que el señor Alarcón no es cristiano, no es una persona nacida de nuevo, es un sofista, es un mercenario de la fe, es una persona que hace todo por dinero, por bienestar propio, la cual un día dará cuenta delante del Señor, que el Señor le dirá, no te conozco, no sé quién sos, nunca creíste en mí. Si no creíste, porque si lo hubiera creído nunca atacaría a Cristo de la manera que lo ataca, como ataca las Escrituras, como quiere despedazar la Biblia. Si fuera por él haría desaparecer la Biblia, como tantos ha ocurrido en la historia que han querido hacer desaparecer las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, al diablo, ¿qué es lo que no quiere? Que conozcan al Hijo de Dios, al Dios verdadero. ¿Dónde está el Dios verdadero? En las Escrituras. Entonces, vamos a escuchar un poco. Entonces, queda claro que comer es creer. Comer es creer, porque no va a venir la maldición a la humanidad por comer un fruto de un árbol. O sea, cuando habla es una figura, cuando habla de comer. Acá Ezequiel tuvo que comer el rollo, Eva comió el fruto, Adán comió el fruto, pero son figuras, aunque haya sido algo literal, digamos, en el sentido que Adán y Eva comieron un fruto y en este caso Ezequiel también haya comido el rollo del libro, come este rollo, le dice, y ve y habla a la casa de Israel. Pero son figuras, son sombras, son ilustraciones de Dios. Por eso dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso Cristo ha hablado por figuras, por símbolos. Dijimos que el símbolo es lo que se puede, digamos, ver. Hay algo que se ve y hay algo que no se ve. Y ahí viene la raíz del símbolo. El símbolo era algo que se partía por la mitad entre dos personas que hacían un pacto. Entonces eso simbolizaba el pacto, digamos. O sea, hay algo que
Una parte, si yo hacía un pacto con una persona, una parte quedaba para mí y la otra parte quedaba para la otra persona. Era una alianza, ¿no? Sucede también en los matrimonios, donde los dos tienen un anillo que simboliza el pacto que hicieron entre ellos. Y acá sucede lo mismo. En el nuevo pacto el Señor nos dejó, ¿qué nos dejó? El símbolo del pan y del vino. Entonces nosotros a través de eso tenemos la garantía de que Él va a volver. O sea, nos dejó un símbolo, que es el pan y el vino. No es literal. ¿Cómo va a ser literal? No es literal. En ningún momento Pedro comió carne, la carne de Cristo. Era algo simbólico. El Señor dijo, esto es mi cuerpo, dijo, esto es mi cuerpo. Entonces los apóstoles estaban viendo y no veían dos cuerpos, veían a Cristo y el pan que decía, esto es mi cuerpo. ¿Qué quería decir? Que era simbólico. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran gente normal, judíos normales, personas pensantes que creían en Cristo. No estaban pensando que Cristo estaba loco y que Cristo tenía dos cuerpos. Lo que es la hostia, la transustanciación y el sacerdocio católico es una verdadera locura sacada de un manicomio. Así que vamos a escuchar lo que dicen. La conversación. ¿Qué significa la carne para nada aprovecha? Porque comer el alimento físico no te va a hacer ningún provecho porque... Exactamente. Que comer algo físico no sirve para la salvación. Eso es lo que quería. O sea, Cristo está hablando en contra de la hostia, se puede decir de alguna manera. Como el Cristo habla en contra del papado, en contra del sacerdocio católico, Cristo refuta todo lo que es el catolicismo, lo refuta Cristo. Y aquí está refutando el Señor que la carne para nada aprovecha. O sea, comer, como estaba hablando de los padres que comieron el maná, eso era una sombra de creer en Cristo. Comer el maná era una sombra de creer en Cristo. Una figura. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Hablando en un sentido espiritual. Lo que te va a dar vida, lo que te va a edificar es el espíritu. Son mis palabras que son espíritu y te dan vida. Eso es lo que les está diciendo. ¿Pero qué quiere decir la carne? Claro. O sea que algo material no puede dar vida espiritual, ese es el punto. Ellos creen que algo material, o sea, ellos mezclan lo mismo que el bautismo. Ellos creen que el agua material puede quitar algo espiritual como es el pecado en el hombre. Ese es el punto, por eso es la idolatría. Porque ellos le dan el atributo a las cosas creadas como si fuera Dios mismo, o sea, el poder de Dios de quitar el pecado. Eso no lo puede hacer nadie, solamente Dios. Ellos se lo dan a los curas también. El poder de quitar los pecados, eso es idolatría también. Nadie puede quitar el pecado, nadie, porque no somos Dios. No somos Dios. ¿Quién puede quitar el pecado? ¿Quién puede quitar algo que no se puede ver? No se puede tocar. Después de tocar el pecado de las personas es algo abstracto, es algo que está en el alma de la persona, es una mancha que está en la persona. Usted no lo puede quitar, no lo puede quitar el agua. Como dijimos siempre, si usted tiene un pecado, por más que se bañe, o se bautice, eso no sale. Por eso el pecado, al ser algo espiritual, algo abstracto, se tiene que lavar con un agua espiritual y con un agua que, como el pecado no se ve, usted no puede ver mi pecado. ¿Por qué? Porque los pecados son invisibles, digamos, solamente los ve Dios. Entonces eso tiene que ser lavado con un agua invisible. Si ellos dicen, si los curas dicen que pueden quitar pecado, lo están haciendo a los curas Dios. ¿Quién puede ver un pecado? Yo le digo, yo tengo tal pecado, y si le miento al cura, y el cura dice, te saco el pecado, te quito el pecado, como decía el cura Toro, que se pasó 3 días quitando pecado. Ese hombre le espera un juicio tremendo delante de la presencia de Dios, al cura Toro. Un juicio tremendo. Él se hace otro Cristo, porque eso lo puede hacer Cristo. Por eso dice la palabra, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguno se toma ese atributo, está frito, está condenado. ¿Por qué? Porque se hace otro Cristo. Por eso a Satanás lo echaron del cielo, porque se
se hizo otro Cristo. Y ese es el problema aquí, la idolatría. Por eso los idólatras que se hacen otros Cristos o tienen otros Cristos serán arrojados al lago de fuego. Y es lo que no quieren entender, lo que no quiere entender el señor Alarcón, que es idólatra y que lo que le espera es el lago de fuego. Lamentablemente alguien lo tiene que decir. Y en este caso tienen que agradecer que podemos decirle que van al lago de fuego, que no tienen escapatoria por ser idólatras. Tienen que creer en Jesucristo, arrepentirse de su idolatría, rendirse a Cristo, y Cristo le va a dar el nuevo nacimiento y la salvación. Pero si no creen, no les espera otra cosa que la condenación eterna. Nadie los condena la palabra. Mi palabra los juzgará, dijo el Señor. Los que predicamos la palabra simplemente decimos lo que dicen las Escrituras, no condenamos a nadie. Si somos todos pecadores. El punto es que nosotros hemos creído y se nos han perdonado todos nuestros pecados. Esa es la diferencia. Creer. Si el señor Alarcón no cree y cree en un gramo de harina que le va a dar la salvación, está frito, no tiene salvación, porque un gramo de harina no le puede salvar. Entonces todo esto es una farsa. Todo lo que es el sacerdocio católico, los curas, la transustanciación, la hostia, todo eso es una farsa, no existe. Solamente lo cree un católico, solamente un idólatra puede creer eso. Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que vamos a escuchar un poco más. Para nada aprovecha. Pan, porque si tú te comes el pan, ¿qué provecho espiritual tiene comerte un pan o comerte una carne? Si es el cuerpo y la sangre de Cristo, mucho. De hecho, el provecho, no. El provecho lo dice el mismo Cristo. Dice, si es el cuerpo y la carne de Cristo, tienen provecho. O sea que él cree que la harina y el vino son la carne y el cuerpo de Cristo. Él lo cree. Él cree que está comiendo a Cristo literalmente. Después, por supuesto, que lo niega, porque es una gente tan... que su profesión es confundir. O sea, como dice una cosa, dice la otra. Es el evangelio de la chimoltrufia, la del señor Alarcón. Como digo una cosa, digo la otra. Entonces, él dice que es el cuerpo de Cristo, pero a la vez dice que no es el cuerpo de Cristo. Después lo dice. Vamos a ver un poquito. A ver si... El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, pero después Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Bien, esto según vos, esto es una corrección. Fantástico. Claro, la carne que Jesús ahí está corrigiendo, diciendo, la carne para nada aprovecha. O sea, no estoy hablando en un sentido literal, les está diciendo, no van a comer mi carne de manera literal. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué significa la carne para nada aprovecha? Porque comer el alimento físico no te va a hacer ningún provecho porque él está hablando en un sentido espiritual. Lo que te va a dar vida, lo que te va a edificar es el espíritu. Son mis palabras que son espíritu y te dan vida. Eso es lo que les está diciendo. ¿Pero qué quiere decir la carne para nada aprovecha? Claro, porque el pecado es espiritual. Estamos hablando de algo, del problema que tiene el hombre, que es el pecado. Ese es el problema. Él cree que con cosas materiales puede solucionar cosas espirituales. Y eso se soluciona con algo espiritual, que es la fe. Por medio de la fe en Cristo, mis pecados me son perdonados, mis pecados son quitados, remitidos, enviados al cuerpo de Cristo. Es algo espiritual, no es algo material. Eso es como si fuera, no sé, magia. El que come, si alguno se quiere salvar con comer una hostia ya se salva, no es así. Cristo dijo que el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree, esa es lo que se requiere para ser salvo, creer. Y si él no cree, no tiene salvación. Porque si tú te comes el pan, ¿qué provecho espiritual tiene comerte un pan o comerte una carne? Si es el cuerpo y la sangre... ¿Qué provecho tiene? Dice Andrea, ¿qué provecho tiene comer pan y vino? Ningún provecho, por eso el Señor dijo, la carne para nada aprovecha. Diciendo que todo eso lo que está hablando es simbólico, por eso mismo. El Señor lo aclara, el Señor allí pone las cosas en su lugar, dice la carne para nada aprovecha, o sea, comer pan y vino, aparte aquí en Juan 6 no está hablando de la Eucaristía, está hablando de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y los judíos se ofendieron de esas declaraciones.
pero no está hablando de Eucaristía. Eso se lo inventan los católicos. Ellos creen que está hablando de la Eucaristía. Jesús nunca habló de la Eucaristía. Él habló del pan y del vino, que eran meramente simbólicos, que simbolizaban su cuerpo y su sangre. Simplemente eso, no es más nada. Y ahora vamos a escuchar lo que dice el señor Alarcón, que él cree que verdaderamente eso es el pan, el cuerpo, y el vino, la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? No es meramente porque lo cree, sino porque el cura, por medio de sus poderes mágicos, porque eso lo inventaron ellos, porque Cristo nunca transformó el pan en su propia carne, ni el vino en su propia sangre. Jamás, jamás. Eso se lo inventan los católicos. Jesús nunca hizo eso, nunca practicó la transustanciación, y nunca les dio ese poder. Jesús no hizo nada de esas cosas. Jesús hizo una verdadera transustanciación, transformando el agua en vino, pero nunca el vino en sangre. Ahí no existe ninguna transustanciación ni ningún milagro. Simplemente los apóstoles comieron pan, comieron la carne del cordero y el vino. Simplemente fue algo absolutamente normal. Lo que pasa es que ellos, al ser idólatras, creen que allí hubo como magia, como un milagro, ¿no? Como Cristo va a transformar el pan en su propia carne. Dice que Judas comió del pan y dice que Satanás entró en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, Judas, por comer, en este caso, que para ellos es la hostia, el pan es la hostia, él entró Satanás. Ahí está diciendo claramente que no era la carne de Cristo que comió Judas. Judas comió pan, simplemente fue algo que fue el punto donde Judas comenzó su obra de entregar al maestro. Si hubiera sido el cuerpo de Cristo, se hubiera santificado Judas en vez de que entre Satanás. Entonces ahí podemos darnos cuenta. Entonces, para ellos comer la hostia entra Satanás. Cuando ellos comen la hostia entra Satanás, como entró en Judas. Porque Judas comió del pan, que ellos dicen que es la hostia. Entonces vamos a escuchar un poco más. Cristo mucho. De hecho, el provecho lo dice el mismo Cristo. Dice que aquel que come del pan vivirá para siempre. Entonces, fíjate el provecho que, según las palabras de Cristo... ¿Qué cosa dice que son vida? Claro, pero fíjate, tu pregunta fue la siguiente. Claro, provecho es porque creemos en Él. Comer la carne de Cristo sí, pero es un provecho de salvación eterna. Pero ¿cómo la comemos? Por medio de la fe, no comiendo un pedazo de pan. El pan es meramente simbólico. Tampoco comparto lo que dice aquí el señor izquierdo, o el joven izquierdo, que dice que está el Espíritu Santo, etc. No, el pan es pan. Es un recuerdo, es una fotografía. No es que a mí me dejó mi pariente mi foto y yo digo, en la foto está el espíritu de mi pariente. No, es una simple foto, nada más, es un papel con la imagen de mi pariente, nada más. Y el pan es lo mismo. O sea, es en el sentido de respeto yo a Cristo. El símbolo es un medio para recordarme, nada más. La foto es un medio para recordar la imagen de mi pariente, nada más. Pero no es mi pariente, no es otro. O como un clon de mi pariente la foto. Porque ellos hacen de la hostia como un clon, como otro Cristo. Es la misma doctrina satánica. Decir que la hostia es Cristo, ¿qué están haciendo dos Cristos? Y dicen también que hay hostias las cuales no tienen gluten para las personas que le hacen mal la harina. Entonces es la locura de lo que es la idolatría. Eso se llama idolatría. Y los idólatras serán arrojados al lago de fuego. O sea, este es el tiempo de salvación, como dice la palabra, para el católico. Que comprenda que va a ir al lago de fuego si no cree en Jesucristo. Es su oportunidad de creer y de salvarse. No lo va a salvar un gramo de harina,
ni un trago de vino, porque son meros símbolos. Nosotros tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo por medio de símbolos. Usted tiene comunión, digamos, con su pariente por medio de una fotografía, en el sentido de que lo recuerda. Pero es simplemente eso. Como dijimos, el pan y el vino es pan y vino. No hay ninguna, porque el Espíritu Santo vive en la iglesia. El Espíritu Santo siempre está en la iglesia. Sea la cena del Señor o no sea la cena del Señor, el Espíritu Santo siempre está. El pan y el vino es un recuerdo, es una fotografía, es algo sumamente sencillo. No hay que agregarle nada, como aquí que le agrega que está el Espíritu Santo, etc. El Espíritu Santo siempre está en la iglesia. El pan y el vino no tienen ningún movimiento espiritual, se puede decir. Sí un recuerdo, sí una memoria, pero no hay nada espiritual, no hay nada se puede decir especial, digamos, como decía Gigi Ávila, que cuando la gente comía el pan de la cena del Señor se sanaba. O sea, estaba haciendo un fetiche de la memoria del pan, de la memoria del cuerpo de Cristo por medio del pan. Estaba haciendo un fetiche. No hay ningún poder en el pan, no hay ningún poder en el vino, no hay ninguna transubstanciación, mucho menos. Si nosotros vemos que no hay ningún poder en el pan, ni ningún poder en el vino, es un memorial simplemente. No hay nada más que eso, es un memorial, lo cual nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, lo hacemos con el debido respeto al cuerpo y a la sangre de Cristo, teniendo un buen testimonio. Porque el problema que había ahí es que tenían un mal testimonio los cristianos de Corinto, por lo cual algunos dicen que estaban debilitados, otros enfermos y otros dormían, dando la ilusión que estaban muertos. O sea, el juicio de Dios venía por no tener un buen testimonio, por tomar el cuerpo y la sangre de Cristo como sin el debido respeto. En el sentido de que en su interior estaba el punto, de que ellos tenían que tener un respeto al cuerpo y a la sangre y al sacrificio de Cristo, teniendo un buen testimonio. Cuando ellos tenían un buen testimonio, le estaban dando la gloria a Dios y podían tomar la cena, y Dios lo aceptaba en el sentido de que no caía el juicio. Pero esas personas que tenían un mal testimonio estaban dando alusión que no respetaban el cuerpo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Cristo. Entonces venía el juicio de Dios. Se debilitaban, se enfermaban y se morían. Pero el pan y el vino eran simplemente símbolos. Simplemente símbolos que, como dice allí en 1 Corintios 11, tenían comunión por medio de esos símbolos. Yo tengo comunión con mi pariente que está lejos por medio de una fotografía. O sea, tengo memoria, tengo recuerdos cuando veo la fotografía de mi pariente. Eso es el pan y eso es el vino. Nosotros cuando vemos el pan, cuando vemos el vino, participamos de la cena con un debido respeto, honor y gloria al Señor, a su cuerpo, a su sangre, a su sacrificio. Dios está feliz. Pero cuando no respetamos, no el pan y el vino que son símbolos, sino la obra redentora de Cristo, ahí está el punto. Cuando yo tengo un buen testimonio, le estoy dando la gloria a Dios y estoy respetando y dándole honor, gloria, alabanza a ese maravilloso sacrificio de Cristo. O sea, dice que el Señor iba a derramar su sangre por ustedes, le dijo a los apóstoles. Esta es la copa del pacto que representa mi sangre, la cual va a ser derramada a favor de ustedes, de los apóstoles. Entonces, era vino lo que tomaron los apóstoles, era pan lo que comieron los apóstoles. Entonces es absolutamente ridículo pensar que comieron literalmente carne humana, porque un judío nunca iba a comer carne humana, nunca, jamás. Entonces, estaba prohibido comer sangre
estaba prohibido comer carne humana o ser caníbal. Entonces Pedro ni los apóstoles nunca comieron, nunca hubo transustanciación de Cristo allí. Vamos a escuchar lo que dice el señor Alarcón, porque esta es la parte ¿Qué donde provecho hay de comer el pan? Bueno, obviamente no estamos hablando de cualquier pan, estamos hablando del pan consagrado. Y el mismo Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Ahí está, el pan consagrado. ¿Consagrado por quién? Dice en Primera de Reyes, capítulo 33, versículo 13, dice que hubo un juicio de parte de Dios por querer Jeroboam nombrar sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que Cristo nunca nombró sacerdotes a los apóstoles. Sacerdotes, ¿cómo se puede llamar? Sacerdotes ministeriales, o sea, los curas, los papas. O sea, el sacerdocio de Melquisedec tiene, o sea, hubo una sucesión de órdenes, digamos. O sea, estaba el orden según Aarón, el orden arónico, y al caducar el orden arónico por débil e ineficaz y sucederle el orden según Melquisedec, entonces hay un solo lugar para un solo sacerdote o sumo sacerdote, que es Cristo. Un sacerdote, como dice el 7:26 allí de Hebreos, un sacerdote, ahí vamos a 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea que el orden, según Melquisedec, hay lugar para un solo sacerdote, y este es Cristo. Entonces Cristo no podía nombrar a nadie. Entonces el sacerdocio, por eso la hostia es falsa, porque no existe el sacerdocio católico. Ellos dicen que son como magos que transforman un pedazo de pan, una hostia, una galleta romana, la transforman en Cristo. O sea, es una locura, es una doctrina de demonios. Esto se llama doctrina de demonios. Hacer otro Cristo, porque eso es lo que siempre quiso hacer el diablo, ser otro Cristo. Es duplicarse, digamos. O sea, está bien, le dijo Cristo, vos sos Dios, pero hay otro Cristo y hay otro Dios que soy yo, dijo Satanás, dijo Lucifer. Así que somos dos en este universo, hay dos dioses. Está bien, yo reconozco que vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Ese fue el problema de que la criatura se quiso ser Dios, es lo que pasa con los católicos. Por eso ellos creen que la salvación es por fe más obras. O sea, el mismo espíritu de Satanás. Satanás tenía fe, digamos, él creía que Cristo era Cristo, que era Dios, el Hijo de Dios. Pero él dijo, está bien, vos sos Dios, vos sos el Hijo de Dios, pero yo también. Por eso los mormones creen que Satanás es el hermano de Cristo. O sea, en su doctrina ellos creen que o proclaman o predican o enseñan que Satanás creía que era el hermano de Cristo. Por eso los mormones son satánicos también, por supuesto. Porque lo igualan, como dice en 28:2 de Ezequiel, dice que el diablo se igualó a Dios en su corazón. Entonces, Cristo nunca nombró sacerdotes. Al no nombrar sacerdotes no existe la transustanciación, porque ellos dicen que el que produce la transustanciación son los sacerdotes católicos, que ellos tienen el poder. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Cristo. Dice que Cristo hizo una transustanciación allí en la escena. Cristo no hizo ninguna transustanciación en la escena. Primeramente que no los nombró sacerdotes, como dice en 22:19, que dice el cura Toro, que allí fueron ordenados sacerdotes. En ningún momento. ¿Cómo va a ordenar sacerdotes si en el orden según Melquisedec hay lugar para una sola persona, que es Cristo? Además, para entrar en ese círculo, el sacerdote tenía que ser inmortal, eterno. ¿Y qué? Pedro era inmortal, los apóstoles eran inmortales. No, eran criaturas iguales que nosotros, de carne y hueso, que en un tiempo iban a morir. Entonces ninguno de ellos estaba en capacidad para estar según el orden de Melquisedec. Por eso esta gente es blasfema. El cura Toro es un blasfemo que dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Ese título solamente le corresponde a Cristo. El cura Toro dice, y los curas dicen que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo, haciéndose eternos. Por eso esa es la idolatría. Si los católicos creen que los curas son sacerdotes del Dios Altísimo al mismo nivel de Cristo, que pueden perdonar pecados, estamos en presencia de dioses. Nadie puede perdonar pecado, porque si un ser humano pudiera perdonar pecado, sería Dios, y no sería ser humano, sería divino, sería Dios.
Y eso es lo que quiso hacer Satanás. Por eso Satanás fue echado del cielo, porque él quiso ser otro Cristo. Dice aquí en 1 Reyes capítulo 13, versículo 33, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Así que el catolicismo romano cree que Jesús era un Jeroboam. Que Jeroboam dice que tomó gente de entre el pueblo y los hizo sacerdotes. Es lo mismo que creen los católicos con respecto a Jesús, que él agarró 12 hombres de entre el pueblo y los hizo sacerdotes, lo mismo. Entonces dice, y a quien quería los consagraba. Por eso hablan de consagración, tanto consagración de sacerdote como la consagración del pan y el vino, o sea, hubo una transformación allí. De personas comunes del pueblo se transformaron en sacerdotes. Y a la vez el católico cree que los sacerdotes transforman el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y dice, y a quien quería los consagraba para que fuese de los sacerdotes los lugares altos. Dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Y esto fue causa de pecado. O sea, quiere decir que si Cristo hubiera nombrado sacerdote, Cristo hubiera pecado. Si Cristo hubiera pecado, Cristo hubiera muerto, ido al Hades, y hasta el día de hoy estaría Cristo en el Hades, porque el Hades la muerte no lo iba a soltar. Por eso dice, suelto los dolores de la muerte, como dice en 2:24 de Hechos. ¿Por qué la muerte lo soltó? Porque Cristo no tenía pecado. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote, como hizo Jeroboam, dice, y esto fue causa de pecado a toda la casa de Jeroboam, Cristo hubiera hecho lo mismo, hubiera sido causa de pecado. O sea, si Cristo hubiera nombrado sacerdote, Cristo hubiera pecado. ¿Por qué? Porque ya había un orden, él no se podía rebelar. Es como una sedición. Los católicos tienen un Cristo sedicioso que se rebela con el Padre y con el orden, en este caso arónico. Había un orden, él no podía pasar por encima de ese orden. Él vino a cumplir la ley, por eso el Señor dijo en 5:17 de Mateo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quebrar la ley, a destruirla, a desmenuzarla, vine a cumplir la ley. Entonces, nombrar sacerdotes era causa de pecado. Y Cristo nunca pecó. Porque si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, la muerte se lo hubiera cobrado. Con un solo pecado que hubiera tenido Cristo, Cristo no hubiera salido del Hades. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque era inocente. Como dijimos, si usted lo llevan preso y descubren que usted es inocente, usted se retira. No lo pueden detener las puertas de la comisaría o las puertas de la cárcel, no lo pueden detener a usted. ¿Por qué? Porque usted es inocente. Con Cristo pasó lo mismo. Cristo era inocente. ¿Por qué era inocente? Porque no nombró sacerdotes. Porque si él hubiera nombrado sacerdotes, hubiera pecado. Y si hubiera pecado no hay salvación para nadie. Por eso el sacerdocio católico es falso. No existe. Eso existe en la imaginación idolátrica del católico nada más. Cristo tampoco convirtió el pan en su propia carne. ¿Por qué? Porque lo dijo Pedro, lo dice así en 10, 13 y 14 de Hechos. Lo dice, Pedro nunca comió carne humana. Dice, nunca comí cosa inmunda, dijo Pedro. Y si él nunca comió cosa inmunda, significa que nunca comió la carne de Cristo literal, sí simbólica, como es el pan. Dice, y le vino a Pedro cuando estaba allí en la casa de Cornelio, mientras le preparaban comida, dice que le vino un éxtasis y una voz que le habló y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era judío, en el sentido judío, y le costó a Pedro dejar las tradiciones judías con respecto a su dieta. Aún tuvo un problema allí en Antioquía con Pablo, y también el mismo problema de la dieta. O sea, él era sumamente riguroso, Pedro. Usted imagínese si Cristo se saca un pedazo de carne y le dice, Pedro, come, Pedro. Pedro no hubiera comido. Pedro lo que hubiera sido llamar al manicomio y le decía, acá tengo un loco que me dice que coma su propia carne. Yo soy judío, nunca comí, ni siquiera un animal inmundo hubiera dicho Pedro. Pero acá hay un demente que se hace llamar Jesús, que dice que coma su propia carne.
Y es más, dice que beba su propia sangre, así que por favor vengan enseguida, traigan varios enfermeros, varios chalecos de fuerza, por si rompe los chalecos de fuerza, porque aquí hay un demente, hay un loco, hay un esquizofrénico que dice que tenemos que comer su propia carne y beber su propia sangre. Entonces los discípulos lo hubieran rodeado a Cristo y lo hubieran amarrado hasta esperar que llegue la ambulancia con los enfermeros para llevarse a Cristo con un chaleco de fuerza. Entonces Pedro nunca comió carne humana, ni bebió sangre humana. Por eso lo dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe la transubstanciación. Eso es mentira. Es mentira la transubstanciación. Usted se prueba la hostia, ¿qué gusto tiene? Gusto a hostia, gusto a pan, gusto a galletita, gusto a harina, no tiene gusto a carne ni el vino a sangre. Si tuviera gusto a carne sería algo repulsivo, hasta para un católico algo repulsivo, porque es una mentira. Si a usted le dan un pedazo de pan y le dicen, coma que es carne, y usted muerde y es pan, ¿qué va a decir? Pero me está tomando el pelo, esto es pan, no es carne. Esto es una locura, estamos en medio de un manicomio. ¿Cómo que esto es carne si yo lo pruebo y es pan? Ellos dicen, sabe a pan, huele a pan. Y si sabe a pan y huele a pan, ¿qué es? Pan. Por eso es simbólico. Por eso es una persona loca. Decir que huele a pan, sabe a pan, se parece a un pan, pero es carne. ¿Qué significa? Que la persona está loca o es idólatra. Entonces, Pedro dice que ninguna cosa común ha comido jamás. Allí también, en 11, también habla también cuando cuesta su testimonio Pedro, que también dice que también cuenta aquí en 11:7, dice, y oí una voz cuando hablaba a los apóstoles, a los hermanos allí en Judea. Él cuenta su testimonio de lo que él vivió. No solamente aquí lo cuenta Lucas, sino cuenta él mismo, Pedro, que el testimonio de cómo una voz le habló y le dijo, mata y come. Y dijo, yo oí una voz que me decía, 11:7 de Hechos, Pedro mata y come, y le dijo, Señor, no. O sea, se opuso al Señor. O sea, el mismo Dios le estaba hablando a Pedro y Pedro se negó. Por más que le hubiera puesto un arma en la cabeza a Dios, a Pedro no iba a comer porque él era judío. Usted imagínese un judío comiendo carne humana y sangre. Es una locura, porque para ellos era cumplir la ley, cumplir la dieta, eran sumamente rigurosos. Si eran sumamente rigurosos, nunca va a comer la carne literal de Cristo, como dijimos. Si Cristo le hubiera propuesto comer su carne, ellos sabían perfectamente que era simbólico. Pero Cristo nunca les obligó. Cristo no se cortó un brazo, lo puso ahí a las brasas y le dijo, coman. Así tienen salvación. Es una locura. Los apóstoles hubieran salido corriendo, como dijimos, hubieran llamado al psiquiátrico más cercano. Por eso lo que dice el señor Alarcón es pura idolatría, son blasfemias, son herejías, doctrina de demonios, no es otra cosa. Eso hay que despertar, el católico tiene que despertar que lo están engañando, que lo están llevando al lago de fuego. El catolicismo romano no es otra cosa que un puente al infierno, no es otra cosa. Entonces dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, porque ninguna cosa común o inmunda, o sea, común e inmunda, ellos llamaban a lo que estaba fuera de la dieta de los judíos, porque ellos allí en Levítico 11 tenían una lista de animales puros e impuros. Y jamás había comido ni siquiera animales impuros. Imagínense si le dan de comer carne humana. Peor todavía, porque si ni siquiera comían animales impuros, mucho menos carne humana. Eso era algo absolutamente pagano, digamos. Eso es algo totalmente diabólico, o sea, ser caníbales, vampiros, era cosas del demonio eso. Y ellos eran judíos, creían en el Dios verdadero y tenían sus leyes. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, aunque me lo pidas vos mismo, Señor, no lo voy a hacer. O sea, era más fuerte él, porque era todo un cambio, o sea, la venida de Cristo producía toda una revolución en ellos, también porque ellos estaban muy apegados a la ley. Entonces dice,
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y si él dice que ninguna cosa inmunda o común entró jamás en su boca, significa que la transubstanciación es falsa. Porque eso nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Cristo transformó el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y Pedro dice que no, que él comió pan y bebió vino y comió del cordero asado, la Pascua. Entonces ahí nos damos, primeramente Cristo no nombró sacerdotes, Cristo no transformó el pan en carne, ni el vino en sangre. O sea que la hostia no existe, la hostia católica no existe. Es una mentira, es falso. Si a usted le dicen que eso es carne, usted prueba y es harina, es lo que es harina, no es carne, la carne de Cristo. Ellos dicen que Cristo está dentro, es una burla. ¿Cómo que Cristo está dentro? Es como dijimos lo de la fotografía. Yo tengo la fotografía y le digo a la gente, acá está la fotografía de mi pariente que pronto va a volver. Ah, qué bien. Pero mi pariente está dentro de la foto, les digo yo. Y me van a mirar como que no estoy bien de la cabeza. Si yo digo que mi pariente está dentro de la foto, me van a abrazar, me van a llevar a algún lugar para que me hagan ver. Que me tiene algún profesional, algún psicólogo, algún psiquiatra, porque yo digo que mi pariente está dentro de la fotografía. Y eso es lo que dice el católico. Que Cristo está dentro de la hostia. No se lo ve, pero Cristo está ahí. Como dijimos una vez, es una burla a Cristo. Decir que Cristo está dentro de la hostia, es una burla. Es como esas roticerías que venden empanadas y hay uno en la puerta o en las esquinas así, paseándose vestido de empanada. Es una burla a Cristo. Decir que Cristo está dentro de la hostia es una burla a Cristo. Es una obra satánica, es la obra de Satanás, la burla de Satanás. Decir que Cristo está en la hostia. Porque es como este muchacho que hay una empanada gigante que se mete adentro, saca los brazos, los ojitos, los pies y anda caminando haciendo promoción de una roticería. Eso es lo que dicen los católicos de Cristo, que Cristo está dentro de la hostia. No lo pueden ver, ustedes ven una hostia, pero Cristo está dentro. Es una burla, blasfemia. Por eso el Señor Alarcón es absolutamente idólatra. A idólatra. Si no cree en Jesucristo, no tiene salvación. Es fuerte, es duro, pero sus horas están contadas, como todo aquel que no cree. Por eso el mensaje del Evangelio es urgente. Se enseña, se predica, se proclama que hay salvación solamente en Cristo, no en harina, no en vinos, no en bautismo. Esos son meros símbolos, cosas externas para que los hombres podamos comprender e identificarnos con Cristo, pero nos salvan. Lo que salva es algo invisible, es un agua invisible, es una salvación invisible que sucede en el hombre cuando el hombre cree. No es algo externo como creen ellos, que por eso la hermana les dice que no es literal. No es literal. Y vamos a escuchar un poquito más y ya terminó. Que come de este pan vivirá para siempre. Mirá qué provecho tiene comer el pan consagrado. Ahí dice, mirá qué provecho tiene comer el pan consagrado. Y dijimos que eso es absolutamente falso. No hay ningún pan consagrado. Cristo no consagró ningún pan, simplemente dio gracias. O sea que ellos dicen que Cristo transformó el pan en su propia carne. No pasó nada. Lo dijo Pedro, ninguna cosa inmunda jamás entró en mi boca. Lo dijo Pedro, pasó con Judas, porque si Judas comió el pan y le entró Satanás, significa que no es el cuerpo, no es la carne, es algo simbólico. Es algo simbólico, es un recuerdo, es un memorial. Y tampoco está, digamos, como... No hay nada, digamos, es un recuerdo, la cual nosotros nos recuerda que el cuerpo y la sangre de Cristo es el cuerpo de Dios, digamos, la carne de Dios y la sangre de Dios, la cual se dio a sí mismo por nosotros, por la salvación nuestra. Por eso dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Cordero le simbolizaba
comer al cordero simbolizaba creer en Cristo. Por eso los discípulos comieron allí en la Pascua el cordero. Pero comieron un cordero, no comieron a Cristo, digamos, literal. Porque no lo comieron. Entonces no son salvos. Si no lo agarraron a mordiscones, entonces había dos corderos. No, había un cordero que era simbólico y el verdadero cordero, o sea, la realidad estaba ahí con ellos. Entonces eso es lo que es el pan y el vino. Son meros símbolos, son recuerdos. Su memorial no es literal, sino que es simbólico. Porque si la hostia fuera el cuerpo de Cristo, habría dos Cristos en el universo. Y eso es lo que siempre quiso Satanás, ser otro Cristo. La hostia, los curas y todo eso es todo falso, absolutamente falso. Dijimos que el sacerdocio católico no existe porque Cristo no podía nombrar sacerdote, porque hay un solo sacerdote, un solo sumo sacerdote que solamente podía estar en el orden según Melquisedec, porque el orden según Melquisedec tenía que ser santo, sin mancha, sin pecado, alejado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nadie, ningún ser humano alcanza esa estatura. Solamente Cristo, sin pecado. Todos los seres humanos pecamos. Así que quiere decir que el único que puede ocupar ese lugar es Cristo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene nombrar sacerdote? Porque eso era una figura hasta que venga la realidad. Era una sombra hasta que venga la realidad. Cuando viene la realidad ya no necesita más la sombra. Por eso el sacerdocio arónico fue quitado. Como dice la misma palabra. Fue quitado para ser reemplazado o sucedido. Por eso dice allí en 10.9, quita lo primero para establecer esto último. O sea, el sacerdocio arónico fue quitado para poner el sacerdocio según el orden en Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Cristo. Entonces no hay más sacerdocio ministerial, o sea, la sombra. Arónico era la sombra. Si vino la realidad, ¿para qué queremos? Ya está, la realidad ya está entre nosotros. Ya vino la realidad, ya se cumplió. No necesitamos más nada. El orden arónico, el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, era solamente una figura de lo que iba a venir. Cuando vino la realidad, listo. Lo demás caduca, lo demás pasó a la historia, digamos. Simplemente era una sombra. Entonces, no existe ni el sacerdocio católico, porque si no existe el sacerdocio católico se derrumba todo, porque son los católicos, los sacerdotes católicos, o sea, los curas, lo que transforma el pan en el cuerpo de Cristo, o sea, la transustanciación. Si no hay sacerdote, no hay transustanciación. Si no hay transustanciación, no hay hostia que perdone pecado. Entonces todo eso no existe, todo eso es falso, todo eso existe en la imaginación del católico. Así que lo que dice el señor Alarcón es mentira, es algo que no tiene. Él le dice a la hermana, lo que vos decís no tiene ni pie ni cabeza. Son artimañas para tratar de minar la exposición de la hermana, tratar de ensuciar la exposición impecable de la hermana, diciendo que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que él dice no tiene pie ni cabeza. Cristo no nombró sacerdotes, Pedro no comió carne humana, eso no existe. El pan no perdona pecados, el vino no perdona pecados, el que perdona pecados es Cristo. Para ellos creen que en la cruz murió una hostia, por eso dice que la hostia los salva. Entonces, lo vamos a ir dejando por acá. Es algo que lo que cree el señor Alarcón es lo que no tiene pie ni cabeza. O sea, un gramo de harina no lo puede salvar, un sorbo de vino no lo puede salvar. Esos son meros símbolos. Meros símbolos. La realidad es lo que sucedió hace 2000 años, la cual Cristo murió en la cruz. Y Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El que cree se salva y el que rehúsa creer se condena. Eso es todo. No hay más nada. Los demás son meros símbolos. Así que lo dejamos por acá y que Dios la bendiga a todos.